vamos a comenzar. Bueno, esta es la Profesor, segunda parte, ¿sí? ¿le puedo hacer una pregunta cortita sobre la naturaleza jurídica del proceso o lo dejo para el final? No, de inmediato. Ya, usted habló de la naturaleza jurídica de las teorías, Ujú. contractual, cuasi contractual, relación jurídica, situación jurídica, Sí, y está después la 5 entidad jurídica, y sí, 6 está la institución jurídica. sí, Y hablamos solamente de 5, si no me equivoco. sí. Mire, estúdielo por su cuenta, porque realmente Ya, no es materia propiamente tal del curso. ya, Yo igual la incorporé para que sepan lo que es, que el proceso es una entidad que se ha ido desarrollando como concepto. Y véanla por su parte, por su ok, lado, profesor. ¿ya? Pero no se preope, no es Muchas una gracias. materia esencial. Esencial, claro, no es una materia esencial porque no está en el, eh, en el programa propiamente tal. Muchas gracias. Ya, ok. Ya, entonces vamos a ir con esta segunda parte de la clase de hoy, 23 de abril, viendo algunos principios procesales para luego entrar a la materia básica que era esta clase, que es la jurisdicción. Les pido que apaguen sus cámaras para que no haya problemas en la transmisión de la clase. Bueno, sigamos con los principios que habíamos revisado. Principio de mediación y mediación, ya lo señalamos, principio inquisitivo y dispositivo. Aquí me quería quedar para explicarlo de manera bien sencilla, pero también de manera bien fuerte, porque es un principio que ustedes van a revisar a propósito del curso que sigue, que son los procedimientos civiles. Fíjense que el principio inquisitivo y dispositivo tiene que ver con el impulso procesal. ¿A qué me refiero con el impulso procesal? Con el impulso procesal me refiero a la forma de cómo el proceso va a ir avanzando. Si el impulso procesal procede de las partes, estamos frente al principio dispositivo. Si el impulso procesal procede respecto al juez, estamos frente al principio inquisitivo. ¿Qué significa uno y qué significa otro? Vamos primero al principio dispositivo, que es el más sencillo y que es en cierta medida el principio que casi reglamenta toda nuestra legislación. En el principio dispositivo son las partes las que son libres y soberanas para hacer avanzar el proceso. De hecho, todo juicio comienza con todo juicio comienza con una demanda, con una medida eh, prejudicial en general. Es decir, siempre tiene que haber una parte o alguien que le pida al juez que inicie un proceso o inicie la actividad jurisdiccional. Esto es la regla general en nuestro derecho. Muy difícil de que el juez actúe por propia iniciativa. Y actualmente, con la instauración del Código Procesal Penal y el Ministerio Público, ya los jueces penales tampoco actúan de oficio, tampoco actúan por sí mismos. De hecho, ellos no están habilitados para abrir un proceso. Hay excepciones, ya los vamos a indicar. Es decir, en este caso, en este primer momento, en la apertura de un proceso, es necesario que alguna parte o alguien habilitado para ello accione al tribunal. Ahora bien, para después continuar avanzando en el proceso, también es importante y es esencial que alguna parte también pida al juez que vaya avanzando en las diversas etapas del proceso. Esto es muy evidente respecto de los juicios civiles, en donde vamos a ver que el juez debe ser activado para que pase a otra etapa. Por ejemplo, el juez no puede probar de oficio, salvo excepciones. Oficio significa actuar por propia iniciativa. No obstante eso, tengo que señalarles de que ninguno de estos principios que yo les he indicado, incluso este inquisitivo dispositivo, son principios que se pueden dar en un proceso de manera químicamente pura. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Ustedes nunca van a encontrar un proceso, o mejor dicho,
reglas de procedimientos que regulan a los procesos donde sea 100% de dispositivo o 100% inquisitivo. Vamos ahora al inquisitivo. El inquisitivo es el juez, el que decide si abrir o no abrir un proceso. Es el juez quien decide si avanzar o paralizar el proceso. Es el juez incluso el que allega prueba al proceso. Este principio inquisitivo solamente se da, o bueno, se sigue dando, en el proceso penal antiguo, regulado por nuestro Código de Procedimiento Penal, que aunque ustedes no crean, actualmente sigue en vigencia, porque sigue en vigencia, por ejemplo, en Santiago, respecto de los hechos que hayan acaecido antes del 16 de junio del año 2005, que pueden ser algunos que no estén prescritos, ya sea porque no admiten prescripción o ya sea porque se trata de delitos bastante graves. En el proceso penal antiguo, era el juez el que decidía si habría o no habría proceso. Es el juez, a través de una resolución fundada, denominada auto cabeza de proceso, quien abría un proceso por propia iniciativa, motu proprio. Es el juez también el que decidía si se avanzaba desde la primera etapa del proceso, que era el sumario, a la segunda etapa, que se denominaba plenario, etc. Pero vamos al proceso civil, en donde el principio dispositivo es el que rige mayormente. ¿Por qué digo mayormente? Porque existen ciertos enclaves inquisitivos en el proceso civil. Y con esto me estoy refiriendo a ciertas situaciones en las cuales el juez civil está obligado a actuar por propia iniciativa, por mandato de la ley, como por ejemplo el mandato que le da en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, en donde en ciertas circunstancias la ley civil, el Código de Procedimiento Civil, le ordena al juez civil de que cite a oír sentencia en todo juicio en que sea admisible la transacción. También en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que si el juez, una vez que no se haya llegado a acuerdo a propósito del llamado a conciliación, si encuentra que hay hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales, está obligado y de oficio a recibir la causa a prueba, es decir, a abrir la etapa probatoria. Con esto yo les quiero decir de que, no obstante existir ciertos procedimientos en Chile que son marcadamente dispositivos o inquisitivos, de todas formas, no son 100% ni dispositivos ni inquisitivos. A ver, vamos a una situación que no sea penal, en donde un juez puede iniciar una causa de oficio. Por ejemplo, el juez de familia tiene atribuciones, si ve que un menor está siendo vulnerado en sus derechos, a abrir un proceso proteccional. Aquí el juez actúa de oficio, es decir, actúa de manera inquisitiva. Bueno, eso respecto al principio inquisitivo y dispositivo. No vamos a analizar todos los principios, sino solamente algunos para que ustedes tengan claro que existen ciertas normativas o ciertas ideas matrices que inspiran los procedimientos. A ver, vamos a revisar por ejemplo, que es importante, la publicidad y el principio de publicidad y el principio secreto. Al respecto, tengo que indicar que la legislación chilena establece como principio, por regla general, la publicidad de los actos de los tribunales. Es decir, los actos de los tribunales son públicos y el resto será una excepción. Así lo establece el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. Los actos, entonces, judiciales son públicos, no obstante existir excepciones. Entonces, lo que deberíamos revisar son las excepciones. Veamos algunas excepciones. Empecemos. Bueno, una de las excepciones más importantes es el sumario criminal en el proceso penal antiguo, en donde la primera etapa del proceso criminal existía lo que se denominaba el secreto de sumario, en donde ni siquiera las partes, ni siquiera el imputado, tenía derecho a acceder a lo que se había actuado en el proceso. Si seguimos adelante, por ejemplo,
En el derecho de familia, en la ley de tribunales de familia, se establece el secreto, pero parcial, es decir, el secreto para el resto de las personas y publicidad solamente para las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los juicios de familia son públicos solamente para las partes y son secretos para el resto de la comunidad, por razones de que se ventilan cosas bastante íntimas en los juicios vinculados a materias de familia. Lo mismo ocurre en materia procesal penal, en donde si bien los juicios orales son públicos, la investigación que realiza el Ministerio Público es secreta para el resto de la ciudadanía y solamente pueden tener acceso a ella los intervinientes. Incluso más, en ciertos casos, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, puede mantener en secreto durante 40 días la carpeta de investigación o ciertas partes. Ahí existe el principio de secreto, pero no es absoluto. Ya. A ver, instancia y parte, impulso oficial, no. Bilateralidad y unilateralidad de la audiencia. Son principios bastante importantes. Esto implica que no es posible para el juez resolver acerca de un asunto sin previamente haber escuchado a ambas partes. Así hablamos del principio de bilateralidad de la audiencia. Y en este sentido, podemos indicar que la regla general en Chile es que el principio sea de bilateralidad de la audiencia, es decir, que previo el juez a tomar cualquier decisión deba estar obligado a escuchar a ambas partes. ¿Cuáles son manifestaciones de estos principios? Bueno, en un juicio civil la demanda tiene como contrapartida la contestación de la demanda. Pero también existe por regla excepcional el principio de unilateralidad de la audiencia. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que el juez puede llegar a tomar una decisión sin escuchar, o escuchando, mejor dicho, a una parte, pero no escuchando a la otra, contra quien generalmente se toma la resolución judicial. Y esto es propio tratándose de materias bien especiales, específicas y delicadas, como son las medidas precautorias, que en ciertos casos se ordena, la ley permite, de que el juez las tome esas decisiones de medidas precautorias, es decir, estas medidas para asegurar el resultado del proceso, sin la audiencia o sin recibir a la parte contra quien se va a decretar esta medida precautoria. Por ejemplo, las medidas precautorias prejudiciales, en donde solamente puede ser escuchado quien la está solicitando y no la otra parte. Entonces, la regla es que, por regla general, rige la bilateralidad de la audiencia y la unilateralidad de la audiencia sería excepcional en nuestro derecho procesal, por lo menos. ¿Qué otro principio más sería importante? Este es muy importante, el principio de preclusión y desenvolvimiento libre. Este principio de preclusión nos indica que el proceso es un ente esencialmente dinámico y el proceso se va moviendo en diferentes etapas y transcurridas las etapas en las cuales ya se va moviendo, resulta ser que esas etapas se clausuran y no se puede volver atrás, llegando a la denominada preclusión procesal. El libre desenvolvimiento implica que uno puede ir hacia adelante o hacia atrás sin clausurar etapas en un proceso o en un procedimiento. Vamos a ver un ejemplo de uno y otro. En los procedimientos, el procedimiento civil es marcadamente preclusivo. Nos vamos a dar cuenta que excepcionalmente es posible volver hacia atrás y solamente en la medida en que se vulnere alguna formalidad establecida en la ley de procedimientos a través del instrumento de la nulidad procesal. Pero por regla general no va a ser posible volver hacia atrás una vez terminada o concluida la etapa procesal determinada. Por ejemplo, si pasamos la etapa de las alegaciones, es decir, de esa etapa en la cual las partes le dicen cuál es su versión del conflicto y su versión de la solución que quieren darle. Si es que, y la otra parte, la parte demandada, también lo dará. Una vez que termine esta etapa, ya no es posible hacer mayores alegaciones.
Lo mismo ocurre respecto a la prueba. Una vez concluida la etapa probatoria, ya no será posible volver a probar. En cambio, en el desenvolvimiento libre es posible avanzar y retroceder cuantas veces se estime conveniente. Esto es propio, por ejemplo, una vez más, del sistema procesal penal antiguo en el sumario criminal, en donde uno podía rendir prueba en cualquier momento eh, y volver atrás, por ejemplo, volver a carear o volver a tomar la declaración al mismo testigo, etcétera, cuando aparecieran elementos que así lo señalaran. A ver, apreciación probatoria, eso lo vamos a dejar pendiente o no lo vamos a ver porque esto es propio del curso posterior. Estos dos principios, con estos voy a terminar, el principio de economía procesal y el principio de buena fe procesal. A ver, el principio de economía procesal tiene que ver con esta idea de que la actividad jurisdiccional, la actividad judicial, es una actividad que resulta cara para el Estado. Es una actividad donde se gastan muchos recursos y desde el punto de vista de las personas resulta ser una actividad bastante desagradable y desde el punto de vista de la sociedad es necesario que sea resuelta lo antes posible. En este sentido, el principio de economía procesal nos dice que para conseguir los objetivos de la jurisdicción de la ley procesal, va a ser necesario que se haga con el menor desgaste posible de los recursos del Estado y de las partes. Es decir, todo procedimiento va a estar imbuido de esta idea de economía procesal. Podríamos poner como ejemplo la llamada reconvención. La reconvención es la demanda que puede entablar el demandado en el juicio en que ha sido demandado y en contra del demandante. Eso se denomina reconvención, o como vulgarmente dicen algunas personas, contrademanda. Pero realmente la palabra técnica es reconvención. Es la situación o el derecho procesal, la facultad procesal que concede la ley al demandado para demandar al demandante en un mismo juicio, en el mismo juicio. Es decir, no tengo que abrir un nuevo proceso. También manifestación del principio de economía procesal son esta institución de los incidentes, en los cuales si aparece alguna situación, algún hecho o alguna circunstancia que debe ser resuelta y que tenga vinculación y sea accesoria al asunto principal, debe ser resuelta en el juicio en que se ventila el asunto principal. Como por ejemplo la nulidad de una notificación en un juicio. Yo no tengo que abrir un juicio nuevo para que se declare la nulidad de la notificación, por ejemplo, a la demanda, sino que esa nulidad la puedo plantear dentro del mismo proceso. Y eso es propio de la economía procesal. Creo que ha quedado bastante claro en este aspecto. Principio de la buena fe procesal. Este principio es sumamente importante, en cierta medida implica de que el proceso no es una actividad o la actividad que se realiza dentro del proceso por parte de las partes no es una actividad que no deba tener un lineamiento o una normativa ética de buenas conductas. ¿Qué significa esto? Que no obstante yo tener un derecho que ejercer, no puedo ejercerlo de manera absoluta, de manera irracional y de manera imprudente y ofensiva. Por ejemplo, no es posible que yo en un juicio civil o, por ejemplo, en un juicio penal interrogue o presente incidencias acerca de las declaraciones de los testigos de forma dilatoria. ¿Para qué? Para hacer que el testigo, por ejemplo, se confunda, en este caso más que dilatoria, engañosa, pero dilatoria en la medida que estoy haciendo que el testigo se ponga nervioso, haciéndole preguntas inconducentes, etc. Todo eso es protegido a través del principio de buena fe procesal. Por ejemplo, tampoco yo puedo demandar de manera injustificada y arbitraria e irracional, sin tener argumentos, porque yo
tendré que responder acerca de los perjuicios que pueda provocar a la otra parte a través de las denominadas costas personales, y procesales, las costas en general, en donde yo me hago cargo, es decir, yo como demandante irracional y temerario, me hago cargo de los costos que significó para el demandado defenderse una demanda totalmente injustificada. Incluso más, hay sanciones frente a la mala fe procesal. Por ejemplo, en el caso en que yo también, el artículo 280 discurre en este aspecto, en que yo pida una medida precautoria prejudicial, es decir, antes de iniciar un proceso y posteriormente no presente demanda en el plazo que me señale el tribunal. Se va a entender que todo mi procedimiento tendiente a obtener esta medida prejudicial precautoria es doloso y por lo tanto va a quedar sin efecto la precautoria y también yo voy a ser responsable de los perjuicios que le causa la contraparte. Ok. Ya, miren, los presupuestos procesales tampoco estarían dentro del programa, pero los voy a tratar de manera bien sencilla en 2 minutos. Miren, para que exista un proceso, para que existan ciertos actos procesales al interior del proceso, es necesario que existan presupuestos procesales, que son aquellas bases que van a hacer que por una parte el acto procesal o el mismo proceso exista, o el acto procesal o el mismo proceso sea válido. Me explico. Existen presupuestos procesales de existencia y presupuestos procesales de validez. Si faltan los presupuestos procesales de existencia, el acto procesal o el proceso será inexistente, con todas las consecuencias que ello acarree. ¿Cuáles serían los presupuestos de existencia? Bueno, serían estos 3. La existencia del órgano jurisdiccional, donde también está la jurisdicción, el conflicto de relevancia jurídica, el conflicto y la existencia física o legal de las partes. Si no existe ninguno de estos presupuestos procesales, no va a existir proceso o no va a existir acto procesal. Ahora, tengo que indicarles que nuestra legislación procesal no regula y tampoco nuestros jueces han indicado de que exista la inexistencia. Aunque suene raro, la inexistencia en materia procesal no existe. Vamos a los presupuestos de validez. ¿Qué significa de estos presupuestos de validez? Estos presupuestos de validez, estos presupuestos de validez van a significar que el acto procesal existe, o el proceso existe, pero puede ser anulado. Es decir, puede perder su eficacia por la sanción de la nulidad. ¿Basada en qué? Bueno, en que exista un tribunal competente. Es decir, existe el tribunal, pero no tiene competencia, no tiene atribuciones para conocer del asunto. Pongamos un ejemplo. En el caso que un juzgado civil, un tribunal civil, quiera conocer de un divorcio, bueno, el tribunal tiene jurisdicción, pero no va a tener competencia para conocerlo, y la sanción de la falta de competencia va a ser nulo toda la actuación del juez civil. En cuanto a la capacidad de las partes, bueno, las partes deben ser capaces para obrar por sí mismas, y en ese caso, si no tienen capacidad, en este caso de ejercicio fundamentalmente, no van a poder realizar ningún acto, y todo acto que realicen puede ser anulable. Y lo más importante en materia procesal, el cumplimiento de las formalidades legales. Si ustedes estudian el derecho procesal todos los años, se van a dar cuenta que en el derecho procesal está lleno de formalidades, y se van a dar cuenta también de que esas formalidades tienen un objetivo, y el objetivo es proteger la voluntad de las partes expresada en un proceso. Por eso las cosas se hacen como están reguladas en la legislación civil, procesal civil o procesal penal, y si no se hacen de esa forma, pueden ser anuladas. Bueno, eso es lo que le quería decir respecto de estas materias que, si bien no están en el programa, son materias que ustedes tienen que conocer. Y ahora bien, vamos a revisar las materias más trascendentes
una de las materias más trascendentes del... Como les digo, ahora vamos a revisar una de las materias más trascendentes de este curso de Derecho Procesal 1, Derecho Procesal Orgánico también, que sería la jurisdicción. Cuando yo empecé este curso, en las clases ustedes me escucharon decir de que este curso se podía resumir en dos aspectos, o en dos grandes materias: jurisdicción y competencia. Son las dos grandes materias que tienen que conocer en este curso, y también conceptos que tienen que asir de manera bastante sólida, porque van a ser conceptos que los van a acompañar durante todo los cursos de Derecho Procesal, incluso en el examen de grado, y les puedo decir más, incluso en el ejercicio profesional, es importante que sepan lo que es la jurisdicción, lo que es la competencia, como un apéndice. Y en tercer lugar, podríamos decir que este curso también es de órgano jurisdiccional o tribunales. Ahí vamos a ver lo que son los tribunales, lo que son los juzgados, etc. Y cómo está distribuido el Poder Judicial a lo largo de Chile. Ahora bien, yo tengo un video en el canal de YouTube donde yo hago una diferencia entre jurisdicción y competencia, porque bueno, ahí explico que es una materia en que los alumnos, por alguna razón, ya sea por las razones de que se ponen a estudiar de fuentes que no son confiables, o que realmente nunca lograron entender qué es lo que era la jurisdicción y competencia, las mezclan y ven que una está contenida dentro de otra, cuando realmente no es así. Entonces, vamos a comenzar con la jurisdicción. Concepto, características y clasificación. A ver, contenido de la definición doctrinaria. Antes de entrar al contenido de las definiciones doctrinarias, lo que vamos a hacer va a ser analizar la jurisdicción desde una suerte de etimología de la palabra, jurisdicción. ¿Qué significa esto de jurisdicción? Jurisdicción está compuesto por dos vocablos latinos, juris y dicción, que juris significaría derecho, o jus, derecho, y dictio significaría decir o declarar. Entonces, ¿qué podríamos entender etimológicamente por jurisdicción? Quedan 10 minutos, así que vamos a seguir analizando esto. ¿Qué podríamos entender por jurisdicción? Podríamos entender etimológicamente que es decir o declarar el derecho. Decir o declarar el derecho. Es decir, el magistrado, el juez, el funcionario público que ejerce jurisdicción es el funcionario público que está encargado de decir lo que es el derecho, es decir, de resolver un conflicto aplicando el derecho. Ahora, si bien quedan 10 minutos, me gustaría darle, antes de seguir esto, porque para que no quede la clase cortada, me gustaría, si es que tienen alguna duda, me la plantearan en esta segunda parte del curso. Estoy dando los micrófonos para que me planteen dudas. Profesor, Sí. sí, yo tengo una duda. A ver. ¿Qué sería importante enfocarnos para la primera prueba solemne, dado que ya se acerca mayo y vienen estas pruebas? ¿Cuál es la primera prueba solemne? ¿En qué fecha viene? No está fijada aún. Me parece que la primera o la segunda semana de mayo, profesor. El 28. Mire, frente a su consulta de lo que es proceso y procedimiento, mire, no son términos sinónimos, para empezar. Y, mire, vamos a poner proceso. El proceso es la fórmula que la humanidad se ha dado, la más elevada, para resolver los conflictos de interés y relevancia jurídica a través de un tercero imparcial que representa al Estado, denominado juez, y que resuelve el conflicto con un efecto especial que se denomina cosa juzgada y que es resguardada por el Estado. A esto me quiero contraponer la situación en que en la otra fórmula de solución de conflicto de interés y relevancia jurídica, que sería la autotutela,
y la autocomposición, en que la autotutela se resuelve por la fuerza y la autocomposición se resuelve con el acuerdo. Es decir, una fórmula específica de resolver conflictos mediante un proceso. Ahora, la voz procedimiento tiene que ver con reglas, con normas respecto de las cuales se va a llevar a cabo el proceso. Podríamos decir, incluso parafraseando a algún profesor antiguo, que los procesos están en los tribunales. Si usted quiere ir a ver un proceso, ir a buscar un proceso, lo va a encontrar en los tribunales. Si usted quiere ir a buscar un procedimiento, lo va a buscar y lo va a encontrar en la ley. Entonces las voces proceso y procedimiento son diferentes. Una sirve a otra. Incluso hay una suerte de metáfora hecha por un jurista italiano en donde dice que el proceso, si nosotros pudiéramos ver entre proceso y procedimiento, lo podríamos comparar a una locomotora con sus vagones y con la línea férrea por donde circula. Así, el proceso sería la locomotora con sus vagones y la línea férrea por donde circula es el procedimiento. No sé si me he dado a entender con esta metáfora. Ya, pero así como a grandes rasgos, el procedimiento podría ser la metodología del proceso, es que la acción del proceso. No, tenga cuidado, porque cuando habla de metodología es forma de estudio. El procedimiento no es metodología. Vamos a hacer otra analogía, otra metáfora. Por ejemplo, si a usted le gusta el fútbol, usted me puede decir que, no sé, ahora no está jugando en ninguna parte, pero hasta hace 5 meses se estaban jugando ciertos partidos y usted me podría individualizar los partidos que se estaban jugando, ¿no es cierto? Sí. Lo individualiza con los equipos y con el campeonato en donde se están jugando. Eso sería el proceso. El partido individualizado, y usted puede decir, duró 90 minutos y tuvo toda esta incidencia. Eso es un proceso. Yeah. Y el procedimiento son las reglas, pues. Son las reglas que la FIFA la tiene en un catálogo. Por ejemplo, el procedimiento nos dice que no podemos tomar la pelota con la mano en la cancha. No se puede tomar dentro, porque eso está penalizado. El único jugador que puede tomar la pelota en la cancha es el arquero y dentro de su área. ¿Ve? Eso es procedimiento. Es la regulación del partido. ¿Ya? Ya. Vale, profe. ¿Ya? Profesor. 4 minutos. ¿Sí? Profesor, buenas, Diego Alvarado por acá, una consulta. A ver. Yo estoy utilizando para guiarme en su ramo con el libro de Manual de Derecho Procesal del profesor Orellana Torres. Sí. Tomo 1. Y con el apunte que usted está dando, más otros apuntes que tengo. Pero quería consultar, cuando usted habla de la prueba que vamos a tener el 28, ¿lo va a tomar como por las unidades de los apuntes que dio? Por ejemplo... Creo que esto ya lo solucionamos. Esto lo solucionamos y yo les dije que lo que vale, lo esencial es la clase, y yo apoyo mi clase como una gentileza, les doy el apunte. Y si ustedes tuvieran alguna duda entre el apunte y la clase, ustedes pueden recurrir al manual, porque ese manual está muy ordenado. Perfecto, pero en relación justamente a lo que usted menciona de los apuntes, no es que vaya a tomar, por ejemplo, la unidad 1, 2 y 3 en la primera prueba. Bueno, en general uno lo que hace es fijar con antelación el contenido de la prueba. Todavía no he fijado el contenido de la prueba. Perfecto. Gracias, pero a mí se me ocurre, bueno, ahí en su momento voy a señalar cuál va a ser el contenido de la prueba. Fíjese que en el principio inquisitivo es eminentemente formal y adjetivo, no es sustancial. Es decir, no tiene nada que ver con lo que el juez debe resolver de fondo. No tiene que ver con la ley que tiene que aplicar para resolver, sino que tiene que ver con la iniciativa del juez para actuar. Ya. ¿Ok? Ese es lo que se denomina en materia procesal el impulso procesal. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. Queda 1 minuto 42 segundos. ¿Alguna otra duda? Profesor Hugo Cárcamo. Dígame. Hugo Cárcamo acá. Dígame. Estuve leyendo su documento y no me aparece la materia que está relacionada con jurisdicción y con la otra materia que viene adelante. Tiene un documento aparte. Jurisdicción y...
Hay competencia. Sí, lo que presentó ahora, profesora, a mí tampoco me aparece en sus apuntes. No se preocupe, porque le voy a mandar otro apunte. Ah, ya. No se preocupe. Gracias, profe. Era la primera Gracias, parte. profesor. Ya, ok. Bueno, les pediría que me pueden hacer llegar las dudas, no sé, a mi correo electrónico, y en la medida que tenga tiempo, yo creo que lo voy a tener, puedo solucionarla a través de un video que subo al canal de YouTube. ¿Ok? Siempre sea materia, o sea, el asunto de las pruebas o eso, asunto de la universidad y sobre todo los plazos. ¿Ok? Ya, profesor. Gracias. Ya, Correcto, tenemos esperando, profe. ya, Gracias, profesor. ya, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Profesor, Hasta luego, profesor. esté bien. Hasta luego. Ya, profe.